Varias gentes me están diciendo que no pueden entrar. Qué raro. ¿Dicen que no pueden entrar? Sí. Déjame ver por cuál. Pero ya vamos a transmitir en Face. Ah, ok. Voy para que nos... Por ahí. Ya pudo... ¿Es Mundo Joven? ¿Es? León Joven. León Joven, sí. León Joven. Para decirles a las personas que están aquí. Ya se está cargando, ahora sí. Vamos a entrar en unos segunditos ya. Listo. Bueno, pues buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida por parte del Instituto Municipal de la Juventud. En este día nos toca hablar de la charla sobre intervención en crisis. Para este momento les voy a presentar a nuestros invitados, personas pues muy profesionales, con mucha experiencia. Y bueno, me gustaría primero empezar con Rosa Elba Hernández Cabrera, bueno, que ella tiene pues bastante experiencia, es psicóloga, egresada de la Salle Campus Campestre, cuenta con un diplomado sobre terapia cognitivo-conductual, también cuenta con un curso sobre evaluación en psicología de niños y adolescentes, una maestría en educación, también avalada por la Salle Bajío, otro diplomado de coach cognitivo, otro diplomado en peritaje psicológico y por último un diplomado en parentalidad, apego y desarrollo infantil. También contamos con la presencia de la doctora Brenda Guerrero, también ella es egresada de la UNIVA, maestría también en psicoterapia integral, también avalada por la UNIVA. También cuenta con una especialidad en la promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Tiene una certificación como perito en psicología forense. Tiene un doctorado por la Universidad de Baja California. Y actualmente también pues está dando clases como docente en la licenciatura, en maestría y en doctorado en diversas universidades, como por ejemplo Unitec, también en la Universidad Humani, en la Universidad Autónoma de Durango, en la EPCA y entre otras. Contamos también con la presencia del psicólogo clínico Pablo García García. Él es egresado de la Universidad de Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuenta con un máster en terapia gestal por Íntegro Guadalajara. También cuenta con una especialidad en tanatología por el Instituto de Víctor Frank. Es director fundador del Centro BIOS, tanatólogo para el IMSS León de la T1 y la T48, miembro del Comité de Bioética del IMSS, ha sido conferencista y miembro alfa de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores en sede en Bogotá. Conferencista en algunos países como Cuba, Colombia, Perú, Estados Unidos y México. Y bueno, también es escritor de algunos artículos y también es participante como invitado en algunos programas de televisión. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y pues a todas las personas que nos siguen aquí por medio de Facebook, pues están todos cordialmente invitados a continuar con nuestras charlas y bueno, pues vamos a dar este inicio con nuestras preguntas, que el día de hoy nos toca hablar un poco sobre intervención en crisis. Bueno, pues me gustaría empezar con la primera pregunta y es, ¿a qué le llamamos crisis? Me gustaría, como alguien que quisiera participar, no sé quién quisiera ser como el primero o la primera. Las damas primero. Muy bien, chicas. A ver, Brenda o Rosalba. Si gustan yo. Crisis
Ok, adelante, Perdón, adelante. adelante. No, Brenda, adelante. Gracias. Completo si quieres. Gracias. Bueno, pues desde mi punto de vista, la palabra crisis primero hay que resignificarla, ¿no? Porque la tenemos conceptualizada como un enfoque negativo y para mí, desde mi postura, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de cambio. Eh, Cuando vivimos una crisis, ya sea del desarrollo, ya sea por alguna circunstancia, es porque tiene que haber un cambio, ¿no? Se necesita un cambio como tal. Entonces, es un aviso, ¿sí? Es una oportunidad para poder cambiar. Y bueno, lo que normalmente conocemos, pues, como crisis es como la pérdida de homeostasis, perdón, o equilibrio que tiene la parte psíquica, ¿no? Nuestra parte mental cuando se ve en riesgo, nuestro equilibrio psíquico se puede generar una crisis, un tipo de desorganización mental que puede ser por unos minutos o puede hasta ser más permanente, ¿no? Dependiendo del impacto que nos haya generado esta crisis. Y bueno, es a partir las consecuencias son pues que tenemos reacciones ya sea conductuales o afectivas o cognitivas o emocionales que nos pueden llevar a tener como comportamientos desorganizados o inapropiados o diferentes a los que vivimos en la vida diaria. Ok, gracias. ¿Quisieras complementar algo, Rosalba? Sí, no, solo que concuerdo mucho con Brenda, que la crisis, las personas a lo mejor nos asustamos cuando pensamos que estamos en crisis o cuando vemos a una persona en crisis, nos asustamos por cómo la vemos, ¿no? Porque hay características que se pueden observar, ¿no? Persona con inquietud, movilidad, que se mueve para un lado, para otro, y como que eso nos asusta porque estamos acostumbrados como a esta normalidad en el que pudiéramos tener como cierto control de las situaciones, ¿no? Y entonces, pues una de las características de la crisis, pues es que la persona no tiene esa capacidad de manera momentánea para afrontar esta crisis, ¿no? Porque la información que está recibiendo sobre cualquier evento es completamente disonante con su sistema de creencias, con su sentido de vida, con su forma de ver las cosas, ¿no? Y esto puede representarle una amenaza, pero para hacer una intervención en crisis, señalo lo que Brenda bien dijo, ¿no? Tenemos que complementar con que una crisis también representa, sí, un movimiento, pero un movimiento donde tú puedes tomar decisiones y entonces puedes tomar decisiones y puedes tener la oportunidad de crecer. La crisis de alguna manera nos dice algo no está bien en nuestra vida, algo realmente lo estamos perdiendo como del radar, ¿no? Y es una oportunidad magnífica pues para aprender, para innovar, para, no sé, hacer cosas que a lo mejor no te atrevías a hacer en circunstancias normales, ¿no? Ok, gracias. Pablo, ¿quisieras complementar? Sí, muy de acuerdo con mis compañeras, tanto con Brenda como con Rosalba en esta parte. Hay que simplemente ver la cuestión de origen. La palabra crisis en griego significa juicio y juicio en latín significa decisión. Entonces es momento para tomar una decisión. Entonces esta es la forma en donde tenemos que ver una esencia de decir, la crisis no es para verse como una tragedia, es para verse como una oportunidad. Yo trabajo con pacientes oncológicos que normalmente varios de ellos se me mueren. De hecho, en estas semanas se me han muerto varios por el COVID-19 de mis pacientes en el IMSS y muy pocos de ellos ven la situación con mucho miedo, la ven como una oportunidad. Yo hago una frase que repito mucho cuando con mis pacientes oncológicos, tú sabes que les digo, tú no estás enfermo, solo tienes cáncer. Y cuando mencionamos esto es desmitificar y descatastrofizar el asunto de la condición negativa que tiene el concepto de crisis. Porque tenemos dos condiciones. Una es la parte perceptiva desde donde miramos la crisis y otra es el terreno de realidad donde ocurre la crisis. Y entonces, desde el terreno de realidad, la crisis resulta una oportunidad de crecimiento y de encuentro con tu propia vida. Pero desde el terreno de la fantasía y de la percepción trágica, resulta que es una amenaza.
Y ahí tenemos la definición fundamental, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría pasar a la segunda pregunta. Y bueno, ¿cuáles son como las crisis más comunes? Bueno, la población que nos visita y a la que nosotros nos dirigimos, pues es más como a la juventud, ¿no? ¿Cuáles son como de acuerdo a su experiencia en consulta privada, como docentes? ¿Cuáles son las crisis que frecuentemente pasan tanto los adolescentes, ya sea como de preparatoria, secundaria, en general adolescentes? ¿Cuáles son como las crisis más comunes que ustedes pueden observar? Bueno, hablamos de adolescencia e incluso en la adolescencia nos hacemos cuestionamientos súper interesantes, cuestionamientos que nos invitan a pasar a la vida adulta, ¿no? Y entonces estos cuestionamientos nos pueden hacer tener o presentar ciertas características de una crisis. Hemos escuchado el término de crisis de identidad, por ejemplo, que es quién soy, cómo soy, a dónde quiero ir, cómo quiero que me vean, amigo de quién soy, hijo de quién soy, o sea, todos estos cuestionamientos que van definiendo la identidad de esta persona pues, que se está convirtiendo en un adulto. Entonces, desde mi experiencia, este tema con adolescentes, pues es un tema de consulta, ¿no? Es un tema que traen, que se platica, que se habla, aunado a cuestiones escolares, a cuestiones de elección de carrera, a cuestión de, por ejemplo, reprobar una materia, luego les representa como mucha angustia, mucha ansiedad, debido a que pues ponen en tela de juego su autoeficacia, su autoconcepto, o sea, lo que se piensa como de sí mismo. Y entonces eventos que a lo mejor para los adultos pudieran ser simples, pudieran ser sencillos, como reprobar una materia, para el adolescente le puede representar como pues un reto, ¿no? Una situación incluso de amenaza para pues temas de identidad. Entonces, con temas de adolescentes, esto es lo que yo veo. Y situaciones a lo mejor más comunes como separación de papás, el divorcio de papás, pérdida de algún familiar, de algún amigo cercano, son como los eventos pues más recurrentes por los que los adolescentes con los que he tenido contacto han entrado en un proceso de crisis. Ok, gracias, Rosalba. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Yo distingo dos tipos, ¿no? Fundamentales que hay que entender desde la percepción general. Una es las crisis circunstanciales, que se dan precisamente por una condición de circunstancia, y otras son las crisis del desarrollo. Entonces, pareciera, como bien lo decía Rosalba, que la propia adolescencia es una crisis del desarrollo. Entonces, el problema es que el adolescente se identifique con su propia crisis y crea que él es su crisis, ¿no? Es como cuando el paciente diabético dice simplemente, yo soy diabético y no tengo diabetes. Yo soy obeso y no tengo obesidad. Cuando me sobreidentifico con mi propia patología, yo soy mi patología. Y cuando me identifico con una crisis, yo soy mi crisis. El asunto es no identificarse con eso. La adolescencia no es una crisis en sí misma. La adolescencia es una etapa del desarrollo, pero parece que todos los papás la queremos ver como la tragedia del universo cuando ocurre que nuestros hijos cumplen 11 años y están a punto y estamos apanicados porque van a entrar a la etapa de la choca, a la etapa de la pubertad, a la etapa del ya no se puede con ellos, etcétera. Pero si a esto le sumamos una crisis circunstancial como la que estamos viviendo, que es una circunstancia de salud ajena a nosotros, entonces tenemos una condición tanto de crisis circunstancial como de crisis del desarrollo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo dentro del confinamiento en una familia donde hay personajes que viven una crisis del desarrollo y están participando en el colectivo con una crisis circunstancial que vive de afuera? Eso si no le sumamos a que haya un duelo en esa familia, porque entonces ya son 3 crisis que estamos viviendo de manera simultánea. Entonces habría que ver cómo hacerle, ¿no? Con eso. Pero bueno, ya veremos. Gracias. ¿Algo que quisieras agregar, Brenda?
Sí, yo creo que a lo largo de la vida, y yo creo que también es lo que nos hace humanos, ¿no? El vivir estos cambios, como dicen los compañeros, ¿no? A lo largo de la vida, en el desarrollo, desde entrar, por ejemplo, en el kinder, ¿no? Salir de casa, ir a una nueva escuela, cada que cambiamos de año, cambiamos de compañeros, de amigos, o sea, todo es un cambio constante, ¿no? Y repito, eso es lo que también nos hace como darle sentido a la vida, ¿no? Y de alguna manera de ahí depende cómo tomamos, porque bueno, muchos autores lo consideran todo esto como crisis, ¿no? Cualquier cambio al que no estamos esperados o acostumbrados puede ser considerado como tal, ¿no? Entonces, bueno, en la adolescencia, como bien sabemos, pues es cuando más la persona sufre cambios, pero en sentido de el conflicto con la parte de la autoafirmación. Entonces, yo creo por eso está tan satanizado, se pudiera decir, tan estigmatizado, porque precisamente son cambios de todo tipo, ¿no? Hormonales, son físicos, son psicológicos, son de identidad, de orientación sexual, de muchas cosas, ¿no? Es búsqueda de esta identidad que de alguna manera va a marcar a donde yo me dirijo, ¿no? Entonces, creo que también en mi punto de vista y apoyando lo que comentan los compañeros, creo que esta crisis de identidad, del no sé, no soy ni niño ni soy adulto, desde a lo mejor se escucha muy burdo, pero desde la ropa, ¿no? O sea, no me queda ni la de niño ni la de adulto, entonces no sé en dónde entro o en las reuniones, es que no me puedo ni juntar con los niños ni con los grandes, o sea, todo eso creo que es una gran crisis que a mí me ha tocado revisar con los chavos. No me tratan o sea, me tratan a veces como niño, a veces como adulto. Entonces, creo que ahí también hay que revisar mucho la postura de los padres, ¿no? Porque también los padres somos un reflejo de los hijos. Y si nosotros nos dirigimos con ellos de manera, con angustia, de manera, como decía Pablo, ¿no? O sea, magnificar todo y satanizar todo, que se puso un piercing y no, bueno, ya queremos llevarlo a anexar, espérate, ¿no? O sea, son crisis que van pasando y no quiere decir que ya se vaya a ir a la perdición porque se puso un piercing o un tatuaje, ¿no? Más bien hay que resignificar de que, bueno, puede ser una manera de expresarse, ¿no? O sea, yo creo que aquí el punto básico y bien importante es la empatía y escuchar a nuestros hijos, ¿no? Y dejar de ser padres un momento para ponernos en su lugar, ¿no? Y escuchar qué es lo que nos quieren decir y cuál es su manera de expresarse, porque a lo mejor a algunos adolescentes se les hace muy fácil, ¿no? El poder dirigirse a papá, a mamá, oye, me siento mal, estoy triste, deprimido, pero hay muchos que no nos enseñaron a eso, entonces tenemos que buscar otros modos de expresar esto. Entonces creo que es importante nosotros primero empezar como papás a no hacer las cosas tan dramáticas para que ellos también no vivan este cambio de manera tan fuerte y tan negativa, ¿no? Como está estigmatizado. Que no entran los papás en crisis también. Claro. Claro. Porque piensan que es una edad como difícil. Y sí, como bien lo dice Brenda, ¿no? Muchísimos cambios, pero ahí la figura del papá, de la mamá, juega, o sea, un papel relevante, porque al mismo tiempo esta empatía, al mismo tiempo esta escucha activa, estar, estoy aquí, ¿no? Y te contengo en todos estos cambios que estás teniendo y la parte sumamente importante también de los límites, ¿no? Que el chavo necesita hasta dónde puede llegar, ¿no? Sin tocar en lo permisivo, sin tocar en lo autoritario, pero sí que el chavo sepa pues hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces sí también es importante poner horarios, poner reglas, poner límites, de tal manera que él se sienta contenido, se sienta amparado por este par de papás, por esta familia, incluso yo ampliaría un poquito más la comunidad, no nada más los papás, sino un poco también por los tíos, los abuelos y demás, estar haciendo equipo en hasta dónde sí puedes llegar, pero tampoco tenerlo como sometido, ¿no? Y las reglas 1 y las reglas 2 y la rutina, etcétera. Entonces yo creo que ahí juega un papel súper importante del papá, de la mamá, donde conviene demasiado si se angustian y entran en crisis, entonces incluso yo en la práctica luego me traen a la adolescente con, como paciente y termino con los papás realmente, porque son situaciones
que son naturales del adolescente, se está autoafirmando, como dice Brenda, y termino más bien en orientación para papás, ¿no? Dándoles un poco de información, la parte de la crianza, la parte de la flexibilidad, la parte de los límites, pero sí termino como que más con los papás que con el propio adolescente. Además de que el adolescente llega a consulta rebelde, o sea, llega, a mí no me pasa nada, Claro. o sea, ¿qué onda, no? Con toda esta rebeldía, y que también le ayuda, porque está generando un pensamiento crítico, o sea, un pensamiento abstracto en el que se da cuenta, mamá y papá no siempre tienen la razón, el profesor no siempre tiene la razón, entonces están generando este tipo de pensamiento y pues nos cuesta trabajo a los adultos, ¿no? Como, oye, esta niña ya me está hablando con otro tipo de criterio, ¿no? Gracias, Rosalba. Sí, justo de pronto entonces toda nuestra vida estamos en crisis, ¿no? Porque todos estamos en constantes cambios, pero esa habilidad a lo mejor de resiliencia que cada uno de los seres humanos tenemos va a depender bastante, ¿no? Entonces, Claro. justo la siguiente pregunta es, bueno, como papás, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo, a mi hija, adolescente que está en crisis? Ya ahorita mencionaron como algunos tips, a lo mejor como algo más práctico que pudieran mencionar, no sé quién pudiera como aportar. Mira, aquí Rosalba mencionaba algo muy, muy valioso, decir, identificar dentro de una especie de inteligencia familiar el asunto de quién es el adulto y quién es el adolescente o quién es el joven. Entonces, las condiciones o reglas que se establecen en un colectivo familiar, en un sistema familiar, entendemos de que en algún momento el niño tiene voz, pero no tiene voto. Y obviamente, y no puede tenerlo, ¿no? Por ahí decíamos también que adulto, decía un maestro mío de psicoanálisis hace muchos años, adulto que rebase los 25 años y todavía viva en el núcleo familiar, debería de tener un gasto financiero suficientemente grande para su edad. Como adulto, si no, no hay madurez, porque ya debería de estar viviendo solo. Entonces, generalmente los buenos padres son aquellos que nos corren de la casa y nos dicen, mijito, ya es edad de que te largues. Y eso no lo hacemos porque de repente, si no, ¿dónde se queda nuestra paternidad y maternidad? Pero el asunto es entender cuál es la misión y cuál es la visión que quiero tener como padre responsable o madre. Entonces tiene que haber un diálogo suficientemente claro entre esos que juegan la parentalidad para entender que es muy importante para dar la contención necesaria en un momento de crisis, sobre todo ahorita. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una serie de circunstancias espaciales del espacio de la familia en donde no se ponen de acuerdo los principales que deberían de ponerse de acuerdo. Y a veces son los hijos pequeños los que ponen relativo orden en esa circunstancia de confrontación, porque esto los está rebasando, cuando no esperaban que tuvieran que vivir confinados en una casa al Infonavit de 8x5. Entonces, desde esa parte es complicado, ¿no? Y aparte, algo que oía de una de mis alumnas muy cierto, que es lo único cierto que tenemos paradójicamente en esta época, se llama incertidumbre. Y eso es una paradoja caótica que estamos viviendo y se llama coronavirus, COVID-19, etcétera. ¿Sí? Y bienvenidos porque apenas está empezando. ¿Sí? Entonces, es la circunstancia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo sugeriría, si me permiten continuar, yo leía por ahí un artículo que mencionaba por qué nos parece como tan complejo, tan difícil esta contingencia, estar en casa. Y me pareció algo muy interesante que refería, revisa tu estado interno. Si tu estado interno es un tanto, vamos a decir, carente, débil, no tan fortalecido, entonces nos enfrentamos a problemas súper importantes, ¿no? Porque no sabemos aquietarnos, no sabemos mantener cierta calma, no sabemos hacer contacto con nosotros mismos.
Y bueno, siguiendo un poquito la pregunta que nos hacías, ¿qué de los papás? Yo les sugiero mucho a los papás, hagan una revisión primero de sí mismos, ¿no? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fueron tus papás? Sin caer, obviamente, en el extremo de a mí no me dieron, a mí no me dijeron, entonces yo hago esto. No se trata tanto de eso, sino de hacer una evaluación de mí, ¿no? A ver cuáles fueron mis vivencias, cómo lo sentí, cómo fueron estos papás, o sea, como hacer una revisión personal. Cuando quiero acompañar a un adolescente, cuando quiero acompañar a un niño, a una cría, tengo que revisarme a mí. O sea, no puedo dar sin antes a lo mejor darme a mí, ¿no? El saber cómo estoy, el saber qué pienso de mí, cómo está mi autoestima, qué sé del COVID-19, cuáles son estas trampitas mentales que yo traigo, ¿no? Cuáles son estos miedos que pudiera tener y que a su vez les pudiera estar transfiriendo a los adolescentes que estamos hablando de esta población joven, ¿no? Entonces yo invitaría a hacer una reflexión. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué opino de esta situación que estoy atravesando? Y luego volteo a ver a mis hijos, cómo están ellos, cómo los veo y me acerco y les pregunto, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué has leído? ¿Tú qué sabes? Y que ahí nos encontramos sorpresas gigantes porque a veces tienen información más certera, información posiblemente más confiable, o si no es así, pues entonces juntos hagamos una revisión, ¿no? Entonces, yo diría, primero empiezo por mí y después continúo haciendo como este acompañamiento con los adolescentes, con la población joven. Muchas Ok. gracias, Rosalba. ¿Quieres agregar algo, Brenda? Sí, ahorita con lo que comentaban Pablo acerca de la edad y la salida de casa y todo esto, sí, yo creo que algo que se complica mucho dentro de la cultura mexicana son estas costumbres que tenemos, ¿no? De si no mantienes a tu hijo hasta que se vaya de la casa, aún tenga 30, 35, 40 años, eres un mal padre, ¿no? O el hijo igual, si te sales antes de casarte, por ejemplo, todos estos tabús que tenemos, también, ¿no? Te vas a ir a hacer no sé qué, mala hija, abandonaste a los papás, etcétera, etcétera. Entonces creo que estos estigmas que tenemos no ayudan mucho en la imposición o la posición más bien correcta de límites, de acercamiento. Entonces cruzamos, no me se me hace que caímos en un extremo, cruzamos de nuestra, por ejemplo, a nosotros, nuestros padres que nos tocó, que era como no se te permitía en lo más mínimo cuestionar, ¿no? Un permiso, cuestionar una regla, cuestionar algo, y ahora ya nos fuimos al otro extremo del el exceso del padre permisivo, ¿no? Que llega el hijo y a temprana edad ya le grita, ya lo golpea, ya le roba, ya al papá. Entonces, creo que estamos muy desequilibrados en esa parte y creo que precisamente las costumbres mexicanas pues no ayudan mucho, ¿no? Este hacinamiento, como dicen. Y precisamente este acercamiento del que hablamos, de que tiene que tener los padres con los hijos, a mí luego se me hace muy curioso porque los papás, me ha tocado trabajar casos que llega el papá que en los 15 años que tiene el hijo se acercó a él, no le interesó o no tenía tiempo o le dio prioridad a otras cosas y de repente quiere que ya de un día para otro el hijo le cuente su vida, le cuente sus mayores secretos, le cuente todo. Entonces, si le digo, a ver, o sea, si en 15 años no te acercaste, entonces tienes, o sea, esto no va de un día para otro. Entonces, cuando el hijo vive una crisis, es que ¿por qué no me platica? ¿Por qué no? Es que si no generaste tú este vínculo, no lo propiciaste desde edad temprana, la confianza, la empatía, va a costar más trabajo, sí se puede lograr, pero va a costar mucho más trabajo. Entonces creo que también es eso, ¿no? Ir generando los vínculos desde la infancia, generar esa cultura en la familia de confianza, de empatía, hay una frase que vi por ahí en una publicación que me gustó mucho que decía, cuando tengas un problema, sé ese padre o esa madre que cuando tenga un problema tu hijo diga, híjole, necesito platicarle a mi papá y no, chin, que no se entere mi papá, ¿no? Al tener un problema. Entonces a mí eso me movió y me brincó mucho porque digo, híjole, sí, o sea, desde temprana edad hay que generar esos vínculos con los hijos. Y esto que está pasando ahorita que están tocando este tema del coronavirus,
a mí me ha impactado mucho y me ha hecho reflexionar mucho porque digo, es que no le tenemos miedo al virus. O sea, le tenemos miedo a convivir con la familia, le tenemos miedo a dejar a dejar de estar de workaholic o dejar nuestras actividades para convivir con ellos. Eso es realmente a lo que le tememos y es bien triste, ¿no? Porque hay muchas personas que no tienen eso, que dicen, híjole, ¿cómo podría tener cómo gustaría tener una familia para convivir? Y no, al contrario, más bien es cómo voy a estar tanto tiempo en mi casa con ellos, con mis hijos, escuchándolos o con mi pareja. Entonces sí es muy triste darte cuenta de eso, ¿no? Que no puedes ni, o estar solo, o estar con uno mismo, tampoco, no podemos, no es lo que nos da miedo, no es el virus, sino que es esa pérdida de identidad que hemos tenido, no sé, de materialismo, de consumismo, de muchas cosas que no nos cuesta mucho trabajo estar con nosotros mismos o con nuestras figuras cercanas, ¿no? Entonces a mí me impacta mucho eso. Muchas gracias. Gracias. Sí, justo eso es lo que ahora está pasando dentro de los hogares, ¿no? O sea, como el conocer realmente como a sus hijos, que son los que siempre han tenido, pero que nunca habían visto. Entonces, esto es bien interesante, como ahora lo que pasa. La siguiente pregunta va un poco enfocado de, como profesores, bueno, y creo que los tres se dedican a la docencia, ¿cómo pueden apoyar si a lo mejor alguno de sus adolescentes, ya no tan adolescentes, pues, pero ya son universitarios, que esté pasando como para alguna crisis, ¿cómo pueden apoyar ustedes como docentes? Yo creo, bueno, ¿puedo Adelante, comenzar? adelante, Brenda. Sí, gracias. Algo que a mí me pasa, por ejemplo, muy chistoso con mis alumnos, es que luego tienden a acercarse mucho a platicarme y no, y el fin de semana y nos fuimos de fiesta, hicimos y consumimos, hicimos esto, hicimos lo otro, pero me impacta que me tengan la confianza como de platicarme todo lo que hicieron, ¿no? Todo lo que pasó y me cuentan el chisme de y este y anda con este y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a mí y luego me quedo analizando, bueno, ¿qué pasará que tienen tanta confianza para platicarme eso, no? Pero obviamente pues es con todo el respeto hacia mí, ¿no? O sea, no me pierden como esa figura de autoridad, pues, pero más bien es la confianza. Entonces luego yo me quedo analizando y digo, bueno, también creo que desde la primera clase yo siempre abrí el vínculo de comunicación y de confianza con ellos, ¿no? Cualquier cosa, muchachos, que necesiten, de verdad, ¿no? Entonces, creo que a veces, o sea, es necesario, pues nosotros, por ejemplo, que también somos psicólogos, pues estar preparados, ¿no? Estar actualizados con todos estos temas que se están presentando, por ejemplo, las nuevas drogas, los nuevos tipos de violencia que pueden existir, etcétera. Pero cualquier persona, cualquier civil puede hacer esta medio de contención, ¿no? En una ocasión me tocó trabajar con maestros de secundaria y era su primera demanda, ¿no? Es que no nos capacitan, es que no somos psicólogos, ¿cómo quieren que los ayudemos? Hey, el chavo no necesita una terapia, o la necesita, pero tú no le vas a dar terapia, simplemente necesita ser escuchado, necesita, yo cuando, por ejemplo, veo de repente muy cabizbajo a alguno de mis alumnos, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Te sucede algo? ¿Te puedo echar la mano con algo? O a veces ellos mismos se acercan a platicar, y creo que es eso, ¿no? El voltearlos a ver, pero realmente a ver y a escucharlos realmente, y muchas veces nada más el docente se limita a doy mi clase y me hago invisible, a la actitud o a la conducta de mis alumnos, doy mi clase y me voy, ¿no? Entonces creo que es desde ahí, ¿no? Desde trabajar en equipo con los padres, o sea, de manera integral, con los alumnos, con los otros docentes, pero también voltear a ver al alumno, porque muchas veces la universidad es su hogar, a veces no sabemos la historia que traen detrás, ¿no? Entonces vienen con mucha historia de violencia, de consumo de sustancias, de muchas cosas, de ambientes muy disfuncionales en familia y le encuentran la escuela su hogar, su espacio, ¿no? Donde se sienten más cómodos. Entonces, sí es importante como también voltear a ver eso, no quedarnos nada más en la parte docente, sino que nos vean como este espacio donde pueden también llegar y ser escuchados y nosotros también, ¿no? También, tratar de, no sé, apoyarlos en darles una alternativas de solución, este acompañamiento, esa contención que se necesita y dar un seguimiento, ¿no? O sea, ok, ya te vio bien, pero bueno, de todos modos me acerco, ¿estás bien? Un día me tocó ver un artículo que me impactó mucho porque ponían una foto de una persona y estaba muy contenta en la foto y decía, al siguiente día se suicidó.
¿no? Entonces, y fueron muchas fotos, entonces dije, sí es cierto, o sea, cuántas personas pues aparentemente están muy bien, pero por dentro están, pero bien mal, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso, ¿no? Dar como ese seguimiento y obviamente ofrecerle esta ayuda profesional o canalizarlo, ¿no? Pero no hacernos de la vista gorda, yo creo que es lo peor que podemos hacer. Claro. Gracias. Habría una situación, complementando lo excelente que nos dijo Brenda, sobre el aspecto de, hay una especie de regla que no es ley, que siempre le digo a mis colegas docentes, realmente no les digo maestros porque es un grado académico y a fin de cuentas yo que soy creyente digo maestros, el de arriba. Y entonces desde esta percepción entiendo que no debemos de confundir que nuestros alumnos nunca son nuestros hijos y nuestros hijos nunca serán nuestros alumnos. Entonces, no tratar de manera paternal y maternal a nuestros alumnos porque no les vamos a resolver los problemas que ellos no han decidido resolver. Y entonces hay cuestiones que pertenecen al núcleo familiar y deben de ser resueltas allá y no en el aula. Y entonces, y hay que ver dos situaciones espaciales que existen en el colegio, que son dentro del aula, donde hay un grupo que se debe de tratar con una unidad, y afuera del aula existen personas en lo individual que deben ser tratadas como eso. Entonces, ahí es donde se acerca y el profesor se transforma en un tutor, que es el intermedio entre un padre y un docente. Entonces, se acerca porque lo permite el alumno, lo permite el joven, para poder entablar todo esto que Brenda decía del acercamiento de mis conflictos que no puedo abrir entre los ojos sordos y los ojos, bueno, paradójicamente en esto, la sordera y la ceguera que vivo en mi hogar, en donde pues no veo más allá del conflicto conyugal que viven estos que se llaman padres, y entonces quién me escucha y cómo me escucha, ¿no? Entonces, esto es la parte bien importante para saber cuáles son los mecanismos detonadores de una crisis, poderlos observar y poderlos determinar. He visto yo docentes muy hábiles en detectar esto y no son psicólogos. Entonces, entrenar a estos docentes que a veces pasan más tiempo en el aula que a veces con sus propios hijos. Y entonces tienen que estar elaborando estas estrategias de acompañamiento que en la mayoría de los casos van a ser sumamente contenciosas y van a poder contener toda la ansiedad que se deriva de una situación de crisis, que es por la crisis circunstancial y por la crisis, obviamente, del sistema familiar en donde están viviendo. Espero que haya sido claro. Gracias, Pablo. ¿Quieres agregar algo, Rosela? Lo único que agregaría, escuchando a mis compañeros y reflexiones que he hecho con otros grupos de expertos, y hacía yo un planteamiento, y lo hago aquí, que esta pandemia viene a destapar muchas cosas, como que al final la pandemia es algo, podría decirse, tratable, y viene a destapar muchas cosas en diferentes ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, y entonces me quedo aquí en el ámbito escolar de estas competencias, de estas habilidades en la docencia que te permiten conectar con el estudiante. Para que el estudiante pueda aprender, el estudiante tiene que estar conectado con su docente, con su figura en ese momento de autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia nos viene a mover de manera muy importante y debemos de tomar la oportunidad porque como docentes nos podemos hacer un montón de cuestionamientos sumamente útiles, ¿no? Tomando un poco el ejemplo de la colega Brenda, que ella genera esta confianza con sus alumnos, si a lo mejor otro docente dice, bueno, a mí no me ocurre esto, pues a mí mis alumnos nunca se acercan a lo mejor cuestionarse, ver cómo está mi actitud, cómo me presento yo frente al grupo, y empezar a ejercer cambios, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a destapar esta pandemia en el ámbito educativo, yo creo que aquí nos estamos dando ya cuenta
de una serie de cosas que deben de ser atendidas. Entonces, entre ellas, las competencias del docente, ¿no? Que se para frente a este grupo que es un ser humano integrado, ¿no? Que no podemos verlo solamente como yo, el maestro que vengo a enseñar y el alumno que viene a absorber mi conocimiento. Eso es parte del pasado, definitivamente. Sabemos que el alumno y el maestro aprenden juntos, ¿no? Que el alumno nos deja demasiados aprendizajes que al final decimos, ¿quién está aprendiendo más, no? Entonces, yo definitivamente lo que agrego es esto. ¿Qué está destapando en la parte educativa? ¿Qué pregunta me puedo hacer que me ayude a reflexionar y mejorar mi práctica educativa? Entonces, bueno, nada más como un tip así súper sencillo que yo hago con mis alumnos, siempre 5, 10, a veces hasta 15 minutos, ¿cómo estás y cómo está tu familia? ¿No? Lo hago justamente en este momento que tengo una sesión virtual. ¿Cómo estás y cómo está tu familia? Y pongo por ahí un círculo con diferentes emociones. Elige una. Les cuesta trabajo porque no están muy familiarizados con hablar de emociones, ¿no? Entonces, elijo esta, elijo aquella, como que a lo mejor posiblemente no se identifiquen tanto con esa emoción en ese momento, pero ¿qué hago? Los invito a reflexionar, los invito a ver, voy a ver la imagen, pero realmente lo que estoy provocando es revisarse a sí mismos, qué están sintiendo. Entonces, yo lo que hago actualmente con mis grupos, 10, 15 minutos, ¿cómo estás y cómo está tu familia? Y defíneme en una frase o en una palabra, depende del tiempo que tenga, cómo es tu estado de ánimo el día de hoy. Entonces, esto abre definitivamente lo que yo quiero transmitir posterior al explorar el cómo está. Brenda, me gustaría agregar algo que creo que no se ha tocado. Adelante. El asunto es que escucho a muchos compañeros míos, inclusive algunos alumnos y sus hermanos, o algunos de mis pacientes, que de repente se sienten sobresaturados del trabajo virtual preparatoria y en la universidad. Y de repente se nos olvida que no estábamos acostumbrados a un trabajo virtual y no sabemos la dimensión de tiempo y espacio que requiere esta nueva modalidad cuando trabajamos normalmente o naturalmente de manera presencial. El otro día platicaba con la rectora de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con Lupita Valenzuela, que ojalá nos esté oyendo, y me decía, es que las dimensiones virtuales de las condiciones presenciales son radicalmente distintas. No podemos trabajar los mismos espacios temporales en una que en otra realidad. Entonces, de repente, estamos saturando a los chicos de trabajos que no van a acabar de hacer, ni que les van a abonar al aprendizaje de la manera como estamos planeando. Entonces, nos vamos a encontrar al final de esta experiencia virtual con un medio fracaso ya comprado desde que empezamos. Entonces, el terreno es decir, a ver, si no nos manejamos desde la virtualidad, ¿por qué queremos simularla como si fuera presencialidad? No podemos exigir lo mismo. Yo veo chicos de secundaria que están súper saturados. Y obviamente, si esto le sumamos al estrés natural que ya viven sus padres y sus entornos, pues entonces el chico ya con trabajos puede dormir. Cuando no hemos visto, a ver, saturarlos de tareas no es la receta. Entonces, hay que entender cómo dimensionamos los espacios temporales de esfuerzo que pueden hacer, porque eso no es necesariamente aprendizaje. Entonces, nada más por ahí dejo esa parte, ¿no? Quisiera agregar nada más a este punto, que también es un punto reflexivo que lo he escuchado también en varios espacios y lo he platicado, y qué bueno que el colega Pablo lo saca. Y lo que quisiera agregar, que es un tema de sistema, ¿sí? Que no nada más es el docente, a ver, bájale, a ver, no le dejes tanta tarea, a ver, le estás exigiendo, no nada más es la figura del docente, es un tema de sistema, es un tema que se tiene que trabajar, coordinación, directivos, la SEP, etcétera, ¿no? Donde, a ver, ¿qué contenidos quiero lograr? ¿Qué aprendizajes? O sea, como que luego los docentes, porque también la figura del docente tienes muchas exigencias y entonces, a ver, pues le dejo tarea, le dejo este trabajo porque yo tengo que cumplir estos objetivos, entonces
creo que es un tema de sistema, es un tema de cuestionarlo a nivel sistema. Es muy difícil que el docente diga, ah, bueno, yo nada más le quito este pedacito y ya, ¿no? Cuando te están exigiendo atrás de ti resultados o cosas que luego no logramos entender cuando viene Pablo menciona, pues no se va a lograr. El aprendizaje del alumno tiene que estar en un estado de ánimo de calma, con interés, ¿no? Con interés y motivación para aprender. Si está sobresaturado, estresado, no hay aprendizaje, no lo hay. Es todo lo que quería agregar de este tema. Gracias. No, y que por supuesto también los papás están con este estrés porque luego no se conectan, porque luego no entregan, porque luego no sé qué. Entonces creo que es algo que está como relacionado a esta nueva modalidad, donde pues sí, estamos involucrados todos, ¿no? Y yo creo que habrá que revisar qué tanto a lo mejor se queda o realmente lo podríamos combinar, pero solamente que en algunas ocasiones, o no lo sé, pero realmente creo que sí está sobrepasando como también a los padres de familia, hablando a lo mejor de chicos desde primaria, de secundaria, que tienen que estar más atrás de ellos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí se tendría que repensar a lo mejor este nuevo aprendizaje. Bueno, en medida de lo posible, me gustaría como ustedes especialistas que pudieran apoyarnos de qué manera podemos identificar como los signos o actitudes de los jóvenes que a lo mejor tienen una crisis, pero que necesitan ya una ayuda profesional. Se hizo mucho silencio. ¿Cómo podemos identificarlo? Mira, es que tenemos que mirar los detonadores fundamentales que están en el medio para saber si los podemos utilizar para entender. Un niño y un adolescente no se comunican verbalmente como esperamos que se comunique un adulto. Se comunican a través de su conducta, no de su palabra. Entonces hay que entender la representación de la conducta y ayudarle a los padres a ser traductores de esa conducta, para saber cuando un chico está estresado, cuando un chico está deprimido, cuando un chico tiene una circunstancia que no hemos valorado y cómo le está afectando en su desempeño relacional y en su desempeño escolar. Entonces, el desempeño escolar en sí mismo es una forma de conducta que implica cómo se siente y cómo está. Entonces, a partir de ahí estableceremos qué es lo que tiene el chico que no te lo va a abrir verbalmente y directamente, ¿no? Si con trabajos un adulto lo hace, un chico no lo hace. Pero, sin embargo, sí lo expresa de manera muy franca. Entonces, esto sí es importante entender en qué dimensión lo vamos a poner para saber si es delicado o no el asunto que está exponiendo, porque entonces hay situaciones en donde el chico ni siquiera debería estar cursando un ciclo escolar que no va a poder aprobar. Y esto es la parte como que es la frustración de los padres porque el chico apruebe o no un sistema en donde él no puede aprobarlo porque no quiere de fondo hacerlo. Entonces, parece que es una tragedia familiar el hecho que el chico no quiera aprobarlo o no pueda aprobarlo, pero hay que ver las dimensiones de sus capacidades reales, pero también sus intereses y también, obviamente, la libertad de su decisión. Bien sabemos que cuando alguien no puede realizar algo, pues lo entrenamos, le damos las herramientas psicomotrices para hacerlo. Cuando alguien no sabe, pues le damos las herramientas cognitivas para lograrlo. Pero cuando alguien no quiere, no hay poder humano para cambiarlo. Entonces hay que respetar la decisión libre del chico de poder decir no quiero. O por lo menos un letrero grande que parece silencioso y transparente y dice alto, le quiero poner alto a mi vida, se acabó, ya no quiero más. Entonces esto se pasa a decir, está tomando una decisión, está viviendo una crisis. Cuando toma una decisión, decir, ¿qué problema hay que se tome un tiempo sabático? ¿Va a perder mitad de su vida porque no va a entrar a la universidad, porque no va a entrar al bachillerato o porque va a tener que repetir un año? A ver, si tuviera 85 años y estuviera haciéndolo, pues estoy de acuerdo. Pero entonces, de repente es esto. Y como bien lo decía Rosalba, el sistema tiene un conflicto neurótico con nosotros.
y nosotros tenemos que adaptarnos neuróticamente a un sistema neurotizante. Dices, ah, caray, entonces, ¿quién es primero, el sistema o yo? Y creo que pues yo soy primero, porque es mi vida, no la del sistema, la que voy a vivir. Sí, muy excelente, sí, muy bien, muy valioso. Lo que me gustaría ampliar es este concepto de hacer la lectura, hacer una lectura de este adolescente, de este joven, en su conducta, en a ver cómo era él poco tiempo antes y cómo es ahora, ¿no? ¿Qué cambios está teniendo? Una variable importante, el desempeño académico, que nos ayuda a medir cómo está el joven, su alimentación, sus patrones de sueño, que se aleja o que el sentido del humor va a ser exagerado, o sea, son muchos síntomas que nos pudieran evidenciar a través de su conducta cuando requiere una atención especializada, ¿no? Entonces, evaluar en sus diferentes esferas, si en el área académica le está yendo muy mal, ¿qué está pasando? Si en el área social con sus amigos ya no quiere, ya no habla, se está aislando, ¿qué está pasando? Si en la familia no quiere bajar a comer, se la pasa acostado, pegado al celular, ¿qué está pasando, no? Lo veo dormido en el día, despierto en la noche, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces, es hacer una revisión, una lectura de este comportamiento que me está diciendo. Concuerdo muy bien con Pablo, a los adultos nos cuesta trabajo de hablar de cómo nos sentimos, a los adolescentes les cuesta 5 veces más, a los niños les cuesta 20 veces más, no lo hablan, ¿no? Hay que hacer una lectura, entonces para eso pues hay que prepararnos, hay que pedir una orientación con un experto, leer sobre desarrollo humano, depende de las inquietudes que yo tenga, ¿no? Como papá, como mamá, a ver qué bibliografía, qué literatura me va a ayudar, ¿no? Ahora estamos en tiempos. Antes, pues se podía explicar que los papás, bajo sus recursos y los recursos externos, criaban con lo que tenían, ¿no? Ahora tenemos pocos pretextos porque hay mucha información, ¿no? Habemos muchos expertos que estamos trabajando continuamente en esta parte de la crianza, del desarrollo, estamos generando talleres, cursoterapia, etcétera. Entonces, hay muchos recursos y no tenemos tanto pretexto. Hay que documentarnos, hay que informarnos, hay que darnos un espacio si fuera necesario. Incluso yo ya decía hace un momento, una revisión personal, incluso una terapia individual, posiblemente, ¿no? Para el papá, para la mamá, ¿no? Antes de pasar con mi hijo adolescente. Gracias, Rosalba. ¿Algo que quieras agregar, Brenda? Sí, yo creo que para mí también es importante, otra vez retomo el tema, no exagerar y no asustarnos de más los padres que tienen hijos adolescentes, porque luego ven cualquier mínimo cambio y ya están totalmente asustados y ya de consumir drogas y ya de estar bien deprimido y yo creo que ya se quiere matar, etcétera, etcétera. Entonces, también hay una lectura por ahí muy interesante, una bibliografía que se llama El síndrome de la adolescencia normal, ¿no? Y entonces, yo también los invitaría a que hicieran como revisión de esta bibliografía y ahí nos explica, ¿no? qué es normal en un adolescente y qué no lo es, ¿no? O sea, hasta qué punto ya es como algo de tomar en cuenta. Porque sí, normalmente, obviamente, pues como ya lo comentamos en un principio, ¿no? El adolescente vive muchos cambios, está en búsqueda de su identidad y en esa búsqueda va a tener muchos cambios de todo tipo, cognitivos, conductuales, afectivos. Entonces, de imagen, ¿no? Y un día va a ser hippie y al siguiente día va a ser escato y al siguiente día va a ser rockero y, sí, y eso no significa como tal que tenga una crisis o que necesite la ayuda como tal, sino que está como en búsqueda de esa identidad. Entonces, yo creo que también es importante identificar esa diferencia, ¿no? Cuando es parte de la misma adolescencia a cuando ya hay un conflicto como tal. Es complicado, claro, ¿no? Porque a veces hasta nosotros que nos dedicamos a esto y que estamos, tratamos de estudiar, de investigar, de prepararnos, a veces se nos va, ¿no? Se nos van cosas o no detectamos ciertas señales de alerta, pues obviamente a veces a los padres más, ¿no? A las redes de apoyo todavía más. Entonces,
no hay como un manual que diga esto, esto y esto y esto. Normalmente nos dan pues los más significativos, ¿no? O sea, como decían los compañeros, ¿no? Cambios de hábitos que normalmente tienen, ¿no? Si se alimentaba pues de manera regular, pues de repente come muy poco o come mucho, o los hábitos del sueño, o los hábitos de la vida diaria, ¿no? Del estudio, de las actividades, de los amigos, pero como tal es una línea bien delgada el saber diferenciar, porque están en esta búsqueda de identidad, que obviamente el sinónimo es cambios, 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 y también las señales de alerta, ¿no? Pero sí, yo creo que más que la señal de alerta, perdón, de alerta como tal es escuchar, ¿no? Escuchar, observar y también tratar de meternos a su mundo. Eso es bien importante. A mí me ha tocado trabajar mucho con papás que también igual ellos dicen, es que no, mi hijo no me deja entrar a su vida, a su mundo, no me habla, no me habla. Y cuando empiezas a indagar, te das cuenta que el papá lo quiere jalar a su mundo, no él meterse al mundo del hijo. Es que nos fuimos a jugar fútbol y le gusta el fútbol, no, pues no, pero a mí sí, no, pero a él ¿qué le gusta? Ah, no, pues que el béisbol, ok, entonces investiga de béisbol, ¿sí? Ok, que quieres entrar al mundo de tu hija igual, ¿qué le gusta? Porque, como decía, ¿no? El compañero también hace rato, en cuanto a los adolescentes y los niños, no se expresan verbalmente, sino se expresan de manera metafórica, de manera simbólica. Entonces, la música que les gusta, los libros que leen, el artista que les gusta, el pintor, lo que sea que les guste, es un pedacito de ellos. Entonces, por ahí también nos podemos acercar a ellos, ¿sí? Que es más que las señales de alerta, porque eso sí, en adolescentes sí va a ser como muy complicado por esa parte que caracteriza a la pubertad como tal y a la adolescencia. Gracias. Me gustaría que nos compartieran un poco sobre su experiencia en las dificultades que han tenido con estas intervenciones con adolescentes. Es decir, ¿cuáles son como las más frecuentes dificultades que ustedes han tenido cuando atienden adolescentes en este tipo de crisis o de cambios? Mira, yo creo que a veces la crisis o la causa, la génesis de la crisis de un adolescente, en la mayoría de los casos son sus padres. Entonces, desde el creer que tiene una crisis es enmascarar mi crisis parental y ponerla en el rostro de mi hijo o de mi hija. Entonces, decir, el chico tiene un problema. Y claro, ya lo han dicho tanto Rosalba como Brenda, nosotros identificamos como profesionales del comportamiento y pensamos por dentro, señor, discúlpeme, pero el problema no lo tiene su niño. ¿Sí? Y esto es muy común, que llegan todos los días a consulta a estas partes, ¿no? Yo por eso nada más veo niños y adolescentes que tengan cáncer. Yo no los veo normalmente, ¿eh? Entonces, desde esta parte, es decir, porque siempre quieren que ellos tengan la representación sistémica del problema, son el síntoma, pero no son el problema. Y entonces el problema es un problema conyugal que está representado por una situación filial, pero ni siquiera es esto. Entonces, creo que cuando se hace el vínculo de confianza, que muy coloquialmente le llamamos este rapport directo que hacemos con el chico, entonces el chico nos puede abrir en ese ámbito y decir, pues es que esto es lo que no me gusta, pues lo que no me gusta está en papá y mamá, ¿no? O sea, yo no soy. Si me permiten contar una pequeña anécdota, alguna vez hace mucho tiempo, a través de un amigo mutuo que tenemos, que es Héctor, ¿no? Del fútbol aquí, me mandó al hijo de Gustavo Matosas, que fue director técnico durante muchos años. El chico era un chico de 15 años, recién llegado de Montevideo, Uruguay, y entonces el chico simplemente su conflicto era que no le gustaba el fútbol, y era hijo del entrenador del equipo de León. Entonces, ¿pero cómo le puedo hacer si mi papá es el entrenador y casi que es un héroe municipal aquí, y a mí no me gusta el fútbol, decía el chico? Entonces, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta el rock, a mí me gusta la música. El fútbol no, lo aborrezco, decía él, ¿no? Y simplemente estaba siendo honesto consigo mismo, y tuvo que ser honesto más allá de ver las perspectivas de decepción que podía o no causar en su padre por no ser futbolista, o el futbolista que él hubiera deseado en su hijo. ¿Cuántos de nosotros
tenemos que cubrir y comprarle la frustración a nuestros padres para hacer lo que ellos no pudieron ser. Y entonces, ups, los hijos no son sinónimo de sanadores de frustración parental. Entonces hay que entender muy bien desde los chicos. Entonces la alianza está con los chicos. Y hay que entender que los chicos pueden decir, no voy a hacer, mamá, lo que tú deseas que yo sea. Pero esto, ayudarle a los chicos a que tomen esa decisión y poderlo romper ese vínculo generacional. Y entonces que puedan ser lo que ellos quieran, aunque no sea lo que los demás desearían. Sí, me gustaría seguir y primero decir que cuando los papás llegan a consultar y llegan a exponer qué situaciones están viviendo con su hijo o con su hija, sí, la realidad es que sí encuentro papás preocupados. O sea, yo creo que también los papás sí están preocupados y tratan de resolver, ¿no? El buscar a un profesional de la salud es un paso gigante, ¿no? Es un paso muy inteligente. Y justo en el camino, sí, en mi experiencia, sí me voy topando con estas piedritas que luego los mismos papás van colocando, porque a través del análisis, de estar evaluando la situación del chico o de la chica, tienes que involucrar a los papás, a la familia. Para hacer una evaluación de una persona tienes que involucrar su contexto. Y te vas encontrando con que, no sé, algún chico con situación de ansiedad, ¿no? Con que trae una situación de ansiedad, trae ciertos temores, pero encuentras problemas de pareja, pero encuentras ahí situaciones en las que el joven está como muy pendiente de su papá. Los únicos, ahorita que decía Brenda, esto de que no le gusta el fútbol, pero lo llevó a fútbol, me recordó un caso que justo eso estaba pasando, ¿no? Pues sí, los sábados convivimos, los sábados estamos juntos, disculpen, pero pues los sábados era de fútbol y al chico no le gustaba la actividad física, a él le gustaba el piano. Sí le daban sus clases de piano, pero el encuentro con su papá tenía que ser a través del fútbol y lo pongo entre comillas porque no había encuentros, el papá estaba jugando fútbol y el chico acá viéndolo desde las gradas, ¿no? Entonces, sí, coincido, sí me topo con estas resistencias de los papás, con estas, que yo creo que tienen muy buenas intenciones, pero cuando abrimos el tema de cómo están ustedes como pareja, a ver cuáles son estas reglas que tú estableces en casa, cuáles son estos tiempos que tú inviertes, como que cuando empiezo a meterme como en esta parte, a los papás les cuesta trabajo, como que no es por ahí, mi hijo tiene estas situaciones, ¿no? Como que esto del paciente es él, no soy yo, ¿no? Entonces, sí me encuentro con estas dificultades cuando cuando ellos están como muy cerrados, pues hago el trabajo con el chico, ¿no? Esta parte de la inteligencia emocional, de tratar de generar un vínculo con él, que él pueda, o ella, que él pueda llegar a consulta conmigo y platicar cómo estuvo su semana, porque a lo mejor es el espacio donde él sí puede hablar de estas situaciones, ¿no? Pero coincido, me encuentro con estas resistencias que son difíciles de trabajar. Son difíciles de trabajar cuando señalamos, ¿no? Cuando decimos, a ver, papá, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello. Entonces, primero hay que reconocerle a los papás que traigan a consulta a su hijo, hay que reconocer que están interesados en su bienestar. Entonces, reconocer también lo que han estado haciendo, las herramientas que tienen y pues invitarlos a un proceso de reflexión. Esto me sucede a mí constantemente en la consulta. Gracias. ¿Quisieras agregar algo, Brenda? Sí, coincido con los compañeros. Sí, definitivamente, por ejemplo, a mí me ha tocado caso y me acuerdo mucho de un caso donde llega la familia, pero bueno, nada más les faltaba ponerse la aureola, ¿no? Así como de, es que todos venimos a apoyar a Juanito que tiene consumo de drogas, ¿no? Y todos así de, no, sí, pero
yo creo que esperaban que a lo mejor yo les dijera, no, qué buena familia son, qué buen sostén, que vienen a apoyarlo y todo. Y cuando empiezo a distribuir el síntoma, ¿no? Así de, a ver, si Juanito consume drogas, pero tú estás haciendo esto, tu mamá estás haciendo esto para que siga consumiendo, y tu papá, y tu hermano, y tu hermana, no, bueno, casi se me dejaban ir. Pero a final de cuentas yo creo que son las cosas más difíciles cuando dices, es que no es él, como dicen los compañeros, es el sistema, es toda la familia los responsables de sostener eso, ¿no? Entonces a lo mejor Juanito fue el que, pum, tronó y explotó el síntoma del consumo de sustancias, de la depresión, de la ansiedad, del suicidio, lo que sea, pero fue una corresponsabilidad, fue de toda la familia. Sí, que yo sabía que a lo mejor mi hermano estaba deprimido y me hice de la vista gorda, sí, o que mi hijo y que me preferí, lo vi deprimido y me preferí ir a trabajar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces creo que es una responsabilidad y es una, pues se puede decir, confrontación que tú les haces a la familia, les das el pedacito que les toca, y a mí es de lo más difícil que me ha tocado, ¿no? Cuando dicen, ah, caray, pero si yo era la víctima, ¿no? O sea, yo soy el papá que sufre porque su hijo se droga, entonces yo soy la víctima, y es, no, a ver, ¿tú qué estás haciendo? No, ya sea en la parte pasiva, en la parte agresiva o en alguna otra conducta disfuncional que tengan todos, ¿no? Ahí en la familia. Entonces, sí, eso es, yo creo que de lo más difícil, ¿no? Que comprendan y que entiendan que es un problema familiar, y siempre va a ser así. Nunca va a ser como la persona aislada. Sí, siempre va a ser como un tema familiar, y que ahora sí, como también decía, ¿no? Es la proyección de las figuras de autoridad de los pilares, que son los padres, o si es una, bueno, o mamá o papá o los dos, ¿no? Quien esté ahí en casa, pero sí, los síntomas que pueden presentar los hijos pueden ser proyección de cosas que tienen, ¿no? A lo mejor es agresión, realmente no es agresión, es soledad, pues depresión, ¿no? Que realmente tiene el adolescente, ¿sí? Entonces hay que dejarle a cada quien lo que le corresponde y también tomarlos, ¿no? Porque también luego a veces llegan a consulta y llegan los papás y te dicen, oye, ¿cuántos años tienes? Pero en el punto, queriendo decir en el mensaje como de tú que me vas a venir a enseñar a mí, ¿no? Si yo soy la experiencia, ¿no? Si yo ya tengo hijos grandes, si yo soy más grande que tú. Entonces, eso también, esas resistencias, ¿no? Como a nadie nos gusta, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal, o que las podemos hacer mejor, o que tenemos que cambiar. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Las confrontaciones con ellos, el date cuenta, y también la parte de la resignificación del síntoma como tal. Muchas gracias. Bueno, No. ya casi estamos por finalizar y me gustaría que nos dijeran como algunas recomendaciones de cómo sobrellevar cualquier crisis que estuvieran pasando los jóvenes, los adultos que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Cuáles serían como estas recomendaciones que desde su experiencia profesional pudieran compartir? Yo creo que lo que hemos dicho el día de hoy, la información cura, y el tener y el saber que una crisis te representa o peligro, sí, pero te puede representar una oportunidad. Entonces, tener esta información. Segundo, la crisis es temporal, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término. Entonces, ante el caos, conviene muchísimo respirar profundo y tomarte unos momentos de calma, ¿no? Apoyarte con una red, con amigos, con familiares de total confianza, para no estar solo, porque la crisis te hace sentir desamparado, te hace sentir desprotegido, ¿no? Entonces, buscar fortalecer esta red, no hasta que tenga una crisis. Cuando tenga una crisis, no pensamos con claridad, ¿no? Por eso necesitamos a alguien que intervenga, pero trabajar en una red de apoyo, trabajar lo que decía hace un momento, en este mundo interno, fortalecerlo, ¿no? Meterte, darte un clavado y buscar más en ti, ¿no? Actividades de rutina, pero que tengan que ver con el autocuidado, con el beneficio pues para ti, ¿no? El autoconocimiento, conocerte un poquito más, qué soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades,
Y esto, ¿no? Yo creo que la información es súper relevante. Una crisis sí es peligro, pero también te puede representar oportunidad, cambio, decisión, y es temporal, ¿no? Y una vez que se termine, pues entonces ahí va a empezar como lo muy interesante también, qué aprendizajes obtuve, qué cambios puedo hacer, qué puedo seguir mejorando, y que también vas a estar mejor preparado para las situaciones de vida. Las situaciones de vida son muchas. Esa es la parte de la incertidumbre. No tenemos certidumbre a la mayoría de las cosas que suceden en la vida, ¿no? Entonces, la vida te va a ir representando, te va a ir presentando como más, pues más situaciones, y entonces cada una te va a ir dejando como mayormente preparado. Esto podría aportar. Gracias, Rosalba. ¿Algo que quisieran agregar? Mira, algo que a mí me ha funcionado con los chicos, aunque no trabajo demasiado con chavos, pero sí con sus familias, es desde la parte del arte. Yo trabajo mucho con musicoterapia, con nuestro querido maestro Oscar, que esto es lo que se deriva para decir, el chico tiene una sensibilidad muy importante, pero el asunto es que la viva en soledad y que no confunda la soledad con el aislamiento. Cuando un chico puede entender esto, vivirlo hacia sí mismo y conectarse con su ser profundo a través de la pintura o las artes plásticas, a través de la literatura, a través de la música, fluye la posibilidad de ser. Entonces, el problema es que a veces no somos suficientes contenciosos los padres para poder que esto sea una condición de cambio que fluya en el chico. Y entonces reconocer que los chicos, la gran mayoría de ellos son artistas en potencia, pero no los artistas que nosotros deseamos, sino los artistas que ellos quieren ser. Entonces, esto es una versión. Una de las condiciones fundamentales que nos puede ayudar a que los chicos saquen y expresen su condición de estrés, su condición de ansiedad, son las artes. Entonces, la arte terapia puede ser una solución muy adecuada, no para resolver. Hay cosas que no se curan, pero sí se pueden sanar. Cuando entendamos la diferencia como padres, entender que el chico se está sanando a través del arte, a través de lograrlo hacer. Lamentablemente en nuestras escuelas, nuestros sistemas escolares y nuestra academia no apoya el arte. Entonces debemos entender que ellos pueden hacerse, por ahí lo dijeron algunas de mis compañeras, no para que estudie la música que yo quiero estudiar, para que estudie el instrumento que yo quiero estudiar y lo domine, no, para que sea el músico que quiera ser, para que sea el pintor que quiera ser, bajo la experiencia que él vaya adquiriendo. Entonces, hay muchos cineastas en potencia de los chicos, pero que nunca se les da chance de ser libres, ni siquiera en el uso de su celular. Entonces, que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Que se sientan libres. Cuando damos la oportunidad de juntar la libertad del espacio con la libertad de decisión de lo que ellos quieren, el chico puede sanar perfectamente bien lo que está sintiendo, lo que está detenido o lo que está frustrado en él. Entonces, creo que con eso me quedaría. Muchas gracias, Pablo. Adelante, Brenda. Bueno, pues complementando lo que dijeron los colegas, creo que también es importante la búsqueda del autocuidado, ¿no? Obviamente para cualquier acción negativa que tengamos, pues va a haber ciertas consecuencias. Entonces yo creo que la prevención es también una palabra sumamente importante en este tema, ¿no? De las crisis. Entonces, como decíamos, pues a lo largo de este espacio, obviamente hay muchas crisis que no se ven venir, pero también sabemos que si actuamos, hacemos combinación de esto, pues obviamente no va a traer resultados positivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es bien importante desde la prevención pensar antes de actuar, cuando tomemos una decisión que no estemos invadidos por una emoción, ni buena ni mala, ¿no? Porque normalmente cuando lo tomamos basado totalmente en una emoción, las decisiones normalmente no son las mejores, ¿no? Entonces creo que también es eso, ¿no? Complementando lo de las redes de apoyo es bien importante y la búsqueda de ayuda profesional. Antes
estaba muy estigmatizado, ¿no? Esta parte de ir al psicólogo. Y creo que ahorita ya se está abriendo, todavía sigue, pero vamos, ahí vamos abriendo camino y brecha poco a poco, ¿no? Entonces, tanto el adolescente, si tiene algún problema y que no se siente escuchado por la familia, que él directamente vaya y pida profesional, o los padres si no saben cómo atenderlo, cómo contenerlo, cómo dirigirse con él, comunicarse, también pueden pedir esta ayuda profesional, no están solos. Y sí es bien importante, como decía, ¿no? Las actividades recreativas, tener nuestro espacio, ni dirigirnos 100% a trabajar, ni 100% ahora sí que esté todo equilibrado, pero tener estos espacios de fuga, ¿no? De mis actividades recreativas, ¿sí? Ya sea, como dicen, que la patineta, que los grafitis, que la música, que lo que sea que donde puedan ahora sí que sacar, ¿no? Sacar todo esto, todas estas emociones que pudieran ser negativas, que pudieran ser positivas, que sí traten de buscar actividades alternas. Siempre hay solución para las cosas. A veces cuando estamos muy abrumados en una crisis, de verdad no vemos solución, pero siempre hay solución para todo. Entonces, primero como calmarnos antes de tomar decisiones y pensar en eso y pedir ayuda, ¿no? Yo con eso me quedo. Muchas gracias. Hay un espacio pequeñito para poder dar solución a algunas preguntas. Ahorita la gente que está en Face, hay una pregunta que me hacen, igual la hago, a ver quién me puede pues, responder. Me mencionan que puede que alguien no logre superar una crisis y quede con un trauma o se desarrolle alguna patología. Colegas. Yo podría decir que sí. Mira, una crisis, el proceso de la crisis va a llegar un momento en el que vas a recobrar cierto equilibrio. Recobrar cierto equilibrio no significa que has pasado la crisis de manera exitosa, sino que te adaptas, ¿sí? O sea, si por ejemplo te asaltaron, pensar en algún factor, y te adaptas a no salir en ciertos horarios, digo, en situaciones como incluso ya no salir, por ejemplo, y que ahí estaría lo anormal. O sea, te podría decir que sí, pero cuando no haya una intervención, para este tipo de casos, para eso está la intervención de los especialistas. Entonces, sí puede suceder que incluso en esta desorganización, una persona pueda caer en una situación muy grave, una situación, ya hablando en términos de trastornos mentales, en una situación de psicosis o una situación de esquizoide, porque también ahí juegan más cosas, o sea, juega cómo estuviste tú antes de la crisis, tus recursos personales, tu red de apoyo, o sea, juegan muchas variables para que tengas este trauma y que perdure y que no lo logres sanarlo, ¿no? Y entonces lo peor que podría suceder es que no lo atiendas o que tu red de apoyo no te lleve al espacio adecuado para que lo puedas atender. Entonces, para algunas personas va a ser más sencillo, para algunas personas el simple hecho de hablar con una persona más cercana, con un familiar, con un amigo, a lo mejor sale de esta crisis, pero para otras personas va a ser más difícil y van a requerir la atención de un especialista. Entonces, hay variables que juegan. Si desemboca en una situación de trauma, de desequilibrio permanente, o si desemboca en una situación de aprendizaje, de crecimiento. Mira, yo quisiera agregar algo en esta porque escucho también obviamente el miedo natural que puede tener alguien que hace esta pregunta, ¿no? El año pasado atendí muchos pacientes de situaciones de suicidio, o sea, que ya lo habían logrado, pues, con sus familias. Entonces, esta parte pareciera que tenemos miedo los padres de que suceda algo, que esa crisis se quede de tipo permanente y que no no evolucione favorablemente, ¿no? Entonces, tiene que ver con otras condiciones que vienen desde antes, con los orígenes de esa situación y no necesariamente con la crisis actual que se está detonando. Entonces, no podemos ver aislada una situación que puede formar un trauma, sino hay que ver el entorno de la génesis que evoca esa situación traumática.
probablemente no quede ninguna huella y se pueda trabajar favorablemente, pero si no se trabaja desde el origen, es difícil entonces que se pueda superar. Entonces sí es muy importante esto a nivel del sistema familiar. No se debe de trabajar nunca nada más de manera exclusiva con un chico al que se le asigna nada más el síntoma de la familia. Debe ser integrado con todo el sistema familiar. Totalmente de acuerdo, Pablo. Muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo, Brenda? Pues las resiliencias, ¿no? También eso es bien, bien importante. Ahora sí que, como dicen, a muchas veces ante una crisis, pues no vuelves a ser el mismo, pero no nada más en la parte negativa, sino también en la parte positiva. Una crisis nos enseña muchas cosas, ¿no? Aprendemos a veces, no sé, a cuidarnos más, a veces nos hacemos más fuertes, maduramos, entonces después de una crisis uno nunca vuelve a ser el mismo, pero repito, puede ser también en positivo. También intervienen mucho aparte, pues yo creo de los factores que comentaron, de la historia, el contexto, todo esto, creo que también las resiliencias. Sí, eso es un factor muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tantos recursos personales tiene el ser humano, ¿no? La persona con la que se está topando la crisis, y desde ahí yo agregaré eso. Ok, muchísimas gracias. Vamos a hacer una última pregunta. Si las personas que nos están escuchando aquí en el foro tienen una última para hacer cierre. No sé si alguien que está aquí conectado con nosotros quisiera agregar algo, preguntar. Pues no, parece que no. Todos están como muy tranquilos, callados y calladas. Ojalá que se estén generando preguntas Es correcto. y que se respondan buscando más literatura, leyendo más. Es correcto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por apoyarnos a dar esta información tan valiosa que creo que a todo mundo nos es de mucho uso el que podamos escuchar este tipo de información porque tenemos personas que de alguna manera a lo mejor no tienen como esta información al alcance. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues frecuentemente estamos haciendo como estas charlas cada 15 días con temas diferentes para igual si de todos modos ustedes después quisieran participar o bien quisieran compartir la página de León Joven, que ahorita es nuestro momento de cuidarnos para seguir fortaleciendo como esta red de apoyo, esta información y que otras páginas y otras instituciones también están haciendo como esta generación de información valiosa, ¿no? Pues muchísimas gracias a nombre del Instituto Municipal de la Juventud. No me queda más que de agradecerles y pues bueno, seguido que les voy a estar dando lata para seguirlos invitando. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Y gracias luego. a todas las compañeras y colegas. Felicidades. Obviamente, igualmente, gracias, colegas. Profesionalismo. Gracias, igualmente. Y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Seguramente que sí. Bonito Gracias. martes, cuídense mucho. Muy buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Bye. Y afirmar esa claridad que van a ayudar a una gran yo te lo recomiendo a ti. Pero si no lo quieres, yo cada que trabajaba en el pero no lo hago.